punto central con el cual empiezan Marx y Engels a hacer una crítica pues a sus contemporáneos, ¿no? ¿Sí recuerdan un poquito de eso? El realismo y materialismo de los jóvenes hegelianos. Ajá. Y los jóvenes hegelianos solamente se dedicaron fue toda su vida a las cuestiones abstractas, idealistas, o sea, no pasaron de ahí donde estaban sola idea. De ahí viene la parte idealista. Ajá. Idealista, en cambio eso comienza a criticar Marx y esas cuestiones donde hay que estudiar la materia. Exacto. Por ejemplo, una de las concepciones idealistas más, de alguna manera, esparcida por el mundo, y eso todo el mundo uno se lo dice. ¿Por qué X persona hizo tal cosa? ¿O por qué los colombianos somos como somos? Le van a uno a decir que la cultura, que la idiosincrasia, que la malicia indígena. O sea, son todas respuestas. Porque fuimos colonia de España, no nos desarrollamos. Bueno, eso por lo menos tiene una base material, ¿no? Pero a uno le van a decir que los colombianos somos así por nuestra ideología. Y que uno dice, perdón, uno dice, bueno, entonces nuestra educación es formal. Y entonces no pasa solamente de la parte abstracta y no se aplica en la práctica. Exacto. O sea, la problemática que Marx y Engels están criticando en la ideología alemana es tratar de responder todo mediante los productos de la conciencia. O sea, este país es inviable porque su cultura, producto de la conciencia, es una cultura inviable, ¿sí? Entonces es una explicación idealista, que en vez de partir de la base material del proceso de vida real de un país, parte de la concepción ideológica que tienen los habitantes de ese país. Entonces el problema no es la base real, sino la cultura. El problema es la cultura, que la gente no es culta. Por ejemplo, esta cuestión de que no, pues como Colombia es un país corrupto y todos somos corruptos en algún sentido, ¿no? Desde falsificar un examen, desde entregar mal los vueltos. Entonces nosotros, por nuestra cultura, merecemos a los políticos que ahorita nos están robando. Sí, que es un discurso que todo el mundo echa, incluso en la ciencia social, que es donde uno esperaría que se busque conocer el ser social. Las respuestas hegemónicas de la ciencia social también son respuestas idealistas. Como los seres humanos se comportan de acuerdo a fines, no se puede saber con exactitud por qué hacen lo que hacen. Porque como hacen lo que hacen por producto espontáneo de su conciencia, o sea, como que la idea de hacer algo llega ahí mágicamente por la divinidad a nuestras cabezas. Entonces, Marx y Engels, eso es lo que están criticando en la ideología alemana, ¿sí? Esta tendencia a pensar que la crítica es la crítica a las ideas, la crítica es la crítica de la ideología. Marx y Engels le dicen ahí de una vez a uno, la ideología y las ideas dependen de la forma concreta como está organizada la sociedad. Entonces, si usted quiere criticar a las ideas, parta criticando la forma concreta de la sociedad que permite que existen esas ideas. Algo muy importante cuando hablamos de productos de la conciencia es preguntarnos entonces, ¿qué es la conciencia? ¿Qué creen ustedes que es la conciencia? Desarrollo histórico. ¿Desarrollo histórico? Sí, pero ¿qué es la conciencia? El reflejo de la realidad objetiva. Reflejo de la realidad objetiva. Eso podríamos decirlo conocimiento, pero bueno, también se puede atribuir a la conciencia. ¿Qué más entendemos por conciencia? Toma real de la realidad. La toma de la realidad mediante el conocimiento. El desarrollo de ideas, y la misma formación histórica y recuerdo de la formación histórica. ¿Qué pasa? Generalmente se suele atribuir a la conciencia una sustancia propia, que es un problema clásico en la filosofía, que es el problema del dualismo, ¿sí? Este problema es planteado por casi todos los filósofos. Porque siempre está la duda, ¿qué es primero? ¿La materia
o la idea? Lo primero la materia. Marx le diría a uno que no, que plantearse ese problema ya parte de una división que el materialismo no debería contemplar, porque ya uno está diciendo que la materia y la idea son diferentes sustancias, solo que la materia es lo principal. O sea, que la materia desde afuera determina, crea, produce la idea. ¿Cuál es el problema de esa concepción? Que sigue manteniendo el dualismo. ¿Por qué? Porque sigue viendo la idea como algo separado de la materialidad. Solamente que la materia en última instancia determina la idea, pero la idea sigue viéndose como algo distinto. O sea, plantear el problema de materia-idea ya parte de una división, ¿cierto? Yo cuando me pregunto qué es primero, si la materia o la idea, ya estoy partiendo de dividirlo. Entonces la respuesta que yo deba estar viciada de plano, porque yo ya estoy partiendo de esa división entre la materialidad y el espíritu, la idea, la ideología, etc. Marx y Engels nos plantean algo mucho más complejo, que no es poner a la materia por encima de la idea, sino es entender que la idea es una de las formas en las que se manifiesta la materialidad. O sea, la idea es materia, una forma de la materia. Ahí el debate es mucho más amplio, porque entonces ya la pregunta no es qué es primero, la materia o la idea, sino es entender la materialidad de la idea. ¿Sí? Entender que la conciencia, la idea, la ideología tienen bases plenamente materiales. Son estas formas en las que se manifiesta y se expresa la materia. Entonces, es muy interesante lo que plantean acá. La conciencia jamás puede ser otra cosa que el ser consciente. Pensemos en la conciencia, ¿sí? La conciencia como categoría le podemos poner un montón de nombres, un montón de definiciones, pero la conciencia como forma real de la existencia, ¿qué es? Por ejemplo, mi conciencia, la conciencia de Jaime, la conciencia de Manuel. La conciencia siempre existe como ser consciente, o sea, como Manuel, como ser que tiene conciencia. La conciencia nunca la podemos separar del ser consciente. ¿Por qué? Porque la conciencia es una forma de ser. Por ejemplo, uno de los filósofos que han sido malinterpretados es Descartes, Descartes, ¿sí? Él asumía, pienso, ergo, existo. La gente que tradujo pienso, luego, como si fuera posterior a pensar, existo. Pero eso no es lo que dice Descartes. Descartes dice, como pienso, ergo, entonces puedo deducir que existo. Porque el pensamiento es una propiedad de la existencia. Solamente existiendo puedo pensar. Entonces la conciencia solamente es el ser consciente. Entonces cuando hablemos de conciencia, pensemos en su forma real de existencia. Ah, como ser consciente, como subjetividad. O sea, una conclusión que saco yo, pues, yo actúo según lo que me diga la conciencia. Pero la conciencia es usted. Sí, soy yo, sí. Pero yo antes de ir ante Alberto a hacerle un reclamo, yo tengo que tomar conciencia cómo le voy a hacer el reclamo a Alberto. Si con violencia o un diálogo pacifista. Es que existe materia. Sí, que lo principal. Dentro de la materia existe una materia, pues así conocemos, que es materia orgánica y materia inorgánica, una división que se hace, una clasificación que se hace. Y esa materia orgánica tiene la capacidad de generar o de manifestarse en conciencia. Eso es lo que es. Porque uno diría, bueno, siempre ha existido conciencia. Si existe un animal con capacidad parecida al ser humano, un tipo de animal que pueda pensar, interactuar, razonar y desarrollar cosas, pues entraría a eso. Pero ese animal aquí, o que oiga en otro planeta, o ya haya existido hace millones de millones, en muchas partes haya existido, es esa cualidad o capacidad que tiene la materia orgánica. Eso hay que verlo así en ese sentido científico. O sea, es eso. Ser es cosa, o sea, ¿qué es ser consciente? ¿Qué es ser un ser consciente? Pues bueno, ese debate y esa discusión es muy interesante, pero no es algo que, digamos, Marx esté planteando acá. Ya Marx parte de que cuando entendemos la conciencia,
la entendemos como una forma distinta de los animales. Porque claro, los animales también son conscientes. El perro es consciente de su existencia, de sus necesidades, del espacio donde se mueve, ¿sí? Pero no es la conciencia humana. O sea, cuando Marx habla de conciencia humana. ¿Por qué es importante la definición de la que él parte? La conciencia jamás puede ser otra cosa que el ser consciente. Sencillo, porque te entiende a ti la conciencia como un proceso vivo, como una actividad material. La conciencia deja de ser un fenómeno del pensamiento y pasa a ser una actividad física, biológica, social. Una actividad material. ¿Por qué? Porque la conciencia es la existencia de todos nosotros Sí. como seres conscientes. ¿Sí? Entonces, una vez entendida la conciencia como el ser consciente, cuando nos preguntamos por el pensamiento, por la conciencia, nos estamos preguntando por la subjetividad. O sea, por las personas de carne y hueso que piensan todos los días. Es preguntarnos entonces, bueno, ¿y por qué piensan lo que piensan? ¿Por qué actúan como actúan? Ya una vez entendida la conciencia como el ser consciente, o sea, como una actividad material. El ser de los hombres es su proceso de vida real. Entonces, el ser consciente. Bueno, ¿y cuál es el ser de esos seres conscientes? Pues la vida diaria. La forma en que organizan la producción y reproducción de su propia vida. Entonces, esa forma en que organizan la producción y reproducción es una forma de ser. Es una forma de vivir. Y esa forma de vivir nos va a dar determinadas categorías de pensamiento. Nos va a dar una forma de pensar. Y si en toda ideología los hombres y sus relaciones aparecen invertidos, como en la cámara oscura, este fenómeno proviene igualmente de su proceso histórico de vida, como la inversión de los objetos al proyectarse sobre la retina proviene de su proceso de vida directamente físico. Esta frase ya la habíamos leído, totalmente al contrario de lo que ocurre en la filosofía alemana, que desciende del cielo sobre la tierra. O sea, ellos parten de categorías, de ideas, de abstracciones, y a partir de esas abstracciones pretenden deducir el mundo real. Uno de los mayores críticos de estos es Kant. Kant, en la crítica de la razón pura, critica el hecho de que con el puro pensamiento se intente deducir el mundo material. Si bien Kant no soluciona este problema de una manera satisfactoria como lo haría Hegel, y eso que Hegel es idealista, ¿no? Pero Hegel plantea la unidad del fenómeno y el númeno, como algo unitario, como algo que se puede conocer. Kant no, Kant lo separa. Pero es muy interesante el hecho de que ya desde Kant, esta forma de entender el mundo, o sea, de pensar que con el simple pensamiento yo puedo conocerlo todo, ya fue refutada por él. ¿Sí? Con la mera abstracción, con el mero razonamiento matemático, con la mera lógica, no se puede conocer el mundo entero. ¿Y esto por qué es importante? Porque estas dos escuelas del pensamiento, los racionalistas y los empiristas, han sido las formas dominantes tanto de la filosofía como de la ciencia. Y ambos son maneras de idealismo. Porque, por ejemplo, ¿qué le diría uno Hume o un empirista? Lo que ustedes pueden conocer solamente y siempre se limita a los fenómenos. O sea, yo en este momento solo puedo conocer lo que mis ojos me dejan ver, lo que mis oídos me dejan escuchar. Lo empírico, la empiria más pura, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? Que no analizan una relación material entre mis sentidos plenamente materiales con el mundo real, sino que entienden que lo único que yo puedo conocer son las representaciones mentales que mis sentidos llevan a mi cerebro. O sea, yo no conozco el mundo real, sino la interpretación que hace mi cerebro de los sentidos que le llegan. ¿Cierto? Entonces, el empirismo más radical es un idealismo. ¿Por qué? Porque de lo único que podríamos estar seguros es de lo que nosotros percibimos. O sea, nos lleva a un solipsismo. Porque está la posibilidad de que todo sea una idea del pensamiento. Que todo sea una imagen proyectada por una matrix. O cosas así. Entonces los empiristas niegan la posibilidad de conocer el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo se conoce a través de los sentidos y los sentidos son falibles. Los fenómenos son una recopilación de interpretaciones que hace nuestro cerebro sobre lo que nosotros sentimos. Pero es una interpretación del cerebro, no podemos estar seguros. Esos son los que manejan la empiria, ¿no? ¿Cómo es que yo les dije?
empiristas. Racionalistas y empiristas. Kant le diría a ellos los escépticos. Luego están los otros que son los racionalistas, a los que Kant llamaría dogmáticos. ¿Y por qué son importantes los racionalistas? Porque los racionalistas le dicen, hey, sí podemos conocer el mundo real. ¿Por qué podemos conocer el mundo real? Ah, por ejemplo, 2 más 2 es igual a 4. Y esta es una verdad universal, absoluta, incuestionable. Y yo no tengo que ir a la experimentación, ir al mundo real para poder deducir esta verdad. Que 2 más 2 son 4. ¿Cierto? Entonces los racionalistas, ¿qué le dicen a uno? Que mediante la razón y las formas del pensamiento yo puedo conocer la objetividad, lo universal. Ante la problemática de los empíricos, ¿sí? Ante la problemática de los que Kant llamaría los escépticos, de que no pueden conocer el mundo, los racionalistas a uno le plantean que sí lo pueden conocer, pero solo mediante la razón. La razón moviéndose sobre sí misma. 2 más 2 igual a 4, ¿qué es 2? 2 es una categoría matemática, pero 2 no existe. Por ejemplo, si nosotros le ponemos un contenido real, 2 seríamos 2 personas. Pero el 2 en su existencia siempre existe como algo. 2 sillas, 2 pantallas. No existe el 2 real material. Exacto, el 2 es una figura mental, el 2 no existe. Pero miren cómo los racionalistas frente a una figura mental la ponen en movimiento. Ah, al 2, figura mental, le sumo otro 2 y me da un 4. Y ese proceso meramente mental lo deducimos como una realidad universal. ¿Cuál es el problema de ambas formas de ver el mundo? Los racionalistas o dogmáticos y los empiristas o escépticos. Sí. Los racionalistas le dicen a usted que lo único cierto, lo único que usted puede saber es el movimiento de su propio pensamiento. O sea, deducciones que son del pensamiento puro, que no van al mundo real, que no conocen el mundo real. Y los empiristas le dicen que aunque usted conozca el mundo real mediante sus sentidos, es un mundo falible, un mundo del que usted no puede estar seguro. Ambas son formas de ideología, ambas son formas de idealismo, porque las dos niegan el conocimiento real del mundo. Los unos porque le dicen que solo a través del pensamiento puro puede llegar a las verdades universales. Y los otros porque niegan ese pensamiento puro, dicen que lo único que podemos conocer son los fenómenos, pero como solamente ven los fenómenos y no ven la esencia, niegan la posibilidad de conocer la esencia, lo único que pueden hacer es especular. Y así se comporta la ciencia moderna. Por ejemplo, la ciencia moderna, en vez de penetrar en los fenómenos y conocer la esencia real de los procesos que está observando, ¿a qué se limita? A ver qué se repite y con qué frecuencia se repite en los fenómenos. Entonces coge una serie de fenómenos, los analiza en un laboratorio y lo que hace es decir, ah bueno, de esta experimentación esto se repitió más veces que esto. Entonces ahí hago una ley, ¿cierto? El problema de eso es que nunca pasa el fenómeno a la esencia. Lo único que yo hago es repetir el fenómeno miles de veces y ver qué se repite en el fenómeno. Pero sigo haciendo un análisis meramente superficial. Aquí el planteamiento que nos propone Marx es una unidad entre la razón y la empiria. Porque claro, el proceso dialéctico, mucho del proceso dialéctico es deducir mediante la razón. Mucho del movimiento del capital yo no lo puedo ver directamente con los ojos. Yo la sociedad no la puedo separar como con un cuchillo, meterla en un laboratorio y estudiarla. O sea, necesariamente tengo que utilizar la abstracción y la capacidad de concreción, o el análisis y la síntesis, para ser más exactos. Entonces, el conocimiento de lo real, para Marx y para Engels, es una posibilidad, y no solo una posibilidad, una necesidad de la historia humana, porque la historia ha sido la historia del desarrollo de las fuerzas productivas, la historia de la relación del ser humano con la naturaleza y de la transformación de la naturaleza por ese mismo ser humano. Entonces, aquí en esta concepción materialista no se parte de lo que los hombres dicen, se representan o se imaginan, ni tampoco del hombre predicado, pensado, representado o imaginado. Aquí se parte del proceso de vida real. Y se expone también el desarrollo de los reflejos ideológicos y de los ecos de este proceso de vida.
Entonces, cuando Marx se pregunta por la idea, por la ideología, entiende que necesariamente debe preguntarse por la forma en la que está organizada la sociedad. Sí, porque no es entender la idea como en sí misma, como con una naturaleza y una propiedad pura, sino que la idea es una forma de manifestarse en la materia. Y si estamos hablando de las ideas sociales, pues es una forma de manifestarse la sociedad. Por ejemplo, una sociedad capitalista, ¿qué ideas van a regir? El egoísmo, la competitividad, etcétera, etcétera. Entonces, desde el primer punto de vista, se parte de la conciencia como si fuera un individuo viviente. Esto donde lo podemos ver también, por ejemplo, en el derecho. En el derecho, uno le pregunta a cualquier abogado qué son las instituciones. ¿Cierto? Uno le pregunta a cualquier abogado qué son las instituciones y le va a decir a usted que son un conjunto de reglas, de pensamientos, de formas de la conciencia social que proscriben y prescriben nuestro comportamiento. Nos dicen cómo actuar. Pero las instituciones son formas ideales, siempre, que están consagradas en normas, en textos, etcétera, etcétera. Pero siempre se plantean las instituciones como una forma ideológica. Un materialista, ¿qué le diría a uno? Hey, las instituciones solo existen personificadas a través de personas. Por ejemplo, la institución del Estado. El Estado es burocracia más ejército. Siempre. Alguien tiene que personificar una función del Estado. Ah, que el Ejecutivo. Bueno, el Ejecutivo tiene que ser personificado por una persona de carne y hueso. El Legislativo tiene que ser personificadas por personas de carne y hueso. El Judicial. Tiene que haber un juez de carne y hueso dictando sentencias, resolviendo conflictos. Pero lo importante es entender eso. Todas estas instituciones sociales no son más que los seres humanos en su actividad. Las instituciones necesariamente tienen que personificarse a través de personas de carne y hueso. Y este modo de considerar las cosas posee sus premisas. Parte de las condiciones reales y no las pierde de vista ni por un momento. O sea, hay unas premisas de las cuales partimos en la concepción materialista de la historia. Y son premisas tan potentes que en cualquier crítica posmoderna, liberal, de derechas, lo que sea, de Marx y de Engels, siempre vamos a encontrar una forma ideologizada y distorsionada de esto. Ellos nunca, yo no les he leído la primera crítica concreta y material del pensamiento de Marx, tal cual es, no les he leído la primera. Entonces, las premisas son los hombres, pero no tomados en un aislamiento y rigidez fantástica. Esto es muy importante, porque se acuerdan de los empíricos, ¿no? Los empíricos solo podían estar seguros y eso es decir mucho, ¿no? No estaban seguros. Pero lo único que podían conocer era el fenómeno inmediato. El fenómeno inmediato siempre es un momento aislado del todo. Siempre. Por ejemplo, ustedes salen ahorita aquí a la calle y ven a alguien robando a otra persona. ¿Uno qué ve? En lo inmediato. ¿Un ladrón? ¿Cierto? Un ladrón. Uno no ve más que un ladrón. Pero si uno en vez de hacer un análisis abstracto, ¿por qué es abstracto? Porque me estoy abstrayendo en una sola cosa. En el fenómeno inmediato, en que lo vi robando. Y estoy desconociendo A la víctima. la víctima, el victimario, todo lo que está detrás. Claro. Porque, por ejemplo, ese ladrón puede ser un padre de familia, ¿sí? Que en su necesidad, obviamente no todos los casos son así, pero en su necesidad está robando para garantizarle el pan a sus hijos. No, y puede ser también una cosa, de que esa persona, como niño, que se formó en un ambiente, También. dio a esas acciones en la familia. O también, por ejemplo, si es un niño y oye siempre en la televisora y en las conversaciones de los mayores que el senador roba, ¿qué tal? Entonces ese niño dirá, pero dirá un pueblo ya un señor dirá, hombre, si un senador roba y se gana 50 millones, yo que estoy desempleado y tengo 5 hijos, ¿por qué no podría robar? Entonces, miren, La sociedad, el mismo estado, la sociedad, con la misma situación de que la persona ya lo cogió como algo para él sí sobrevivir robando a los demás. Son tres cosas. entonces miren, si nosotros fuéramos positivistas de los más radicales, de lo único que podríamos estar seguros es que vimos a alguien robar. Y la única afirmación que podríamos hacer es que vimos a alguien robar.
entenderíamos ese fenómeno, eso que vimos ante nuestros sentidos, como algo aislado, separado de cualquier otra determinación, y como algo que está así. Esa persona robó. Si nosotros somos materialistas y sobre todo dialécticos, porque es muy importante, generalmente se entiende el materialismo y luego se le agrega el dialéctico, ¿cierto? Engels, ¿qué le dice a uno? El movimiento es una forma. No, no es una forma, es la forma en la que existe la materia. O sea, la materia solo existe a través del movimiento. Entonces no es cuestión de ser materialista y luego dialéctico. El ser dialéctico ya en sí nos hace materialistas, porque lo único que se mueve es el mundo real. Lo que se mueve, el movimiento, está aportado por la materialidad. Es un atributo, es una capacidad, es una posibilidad de la materialidad. O sea, el movimiento es la forma de existencia de la materia. Entonces no es cuestión de ser materialista y luego poner la materia en movimiento. La materia solo existe en movimiento. Ser dialéctico ya en sí implica ser materialista. Entonces, cuando nosotros no vemos a los hombres en aislamiento y rigidez, sino vemos a los hombres en su relación con el mundo, por ejemplo, ese ladrón, lo vemos en relación a su contexto, en relación a su familia, a sus capacidades económicas, al barrio donde nació, se crió, a la gente con la cual interactuó. Ya podemos explicar mejor por qué robó. Si lo vemos en su proceso, no como algo rígido, estático, ¿no? Como que esa persona siempre va a ser ladrón porque lo vi robando ayer. Si no vemos su desarrollo, que esa persona no siempre fue ladrón, implica que no siempre será ladrón. Puede reformarse, puede cambiar, etcétera, etcétera. Si nosotros entendemos que para estudiar el ser social, la sociedad, hay que entenderlo en sus conexiones y en su movimiento, ya nosotros estamos haciendo muchísimo más por la ciencia que lo que generaciones pasadas han intentado hacer. Entonces vemos al ser humano en su proceso de desarrollo real y empíricamente registrable bajo la acción de determinadas condiciones. Cuando se expone este proceso activo de vida, la historia deja de ser una colección de hechos muertos, que es el positivismo más puro en la historia. Uno puede ver en la escuela de historia, por ejemplo, y en las escuelas de historia en general, que manejan el proceso histórico así, como una colección de hechos muertos sin relación alguna entre ellos. La empiria más pura. Como lo ves para los empíricos, ¿no? Todavía abstractos. O una acción imaginaria de sujetos imaginarios como lo ves para los idealistas o racionalistas. Allí donde termina la especulación, en la vida real, comienza también la ciencia real y positiva. Entonces es muy importante. Aquí no nos estamos preguntando por las categorías, por los pensamientos, por las ideas, sino por la forma real en la que el ser humano actúa y se desarrolla en la sociedad. O sea, nos estamos preguntando por el ser humano real, concreto, en su verdadera existencia. La exposición de la acción práctica, del proceso práctico de desarrollo de los hombres. Terminan allí las frases sobre la conciencia y pasa a ocupar su sitio el saber real. La filosofía independiente pierde, con la exposición de la realidad, el medio en que puede existir. Esto es muy importante, porque Marx y Engels criticaban el hecho de entender a la filosofía como una ciencia en sí misma, como una manera del conocimiento en sí mismo. La filosofía debe integrarse para poder existir, ya no de manera independiente, sino en sus verdaderas potencias, como una forma de conocer el mundo en las ciencias positivas. O sea, una integración, ¿no? De la filosofía con las ciencias positivas. Porque las ciencias positivas son empiria pura. Hacen una mala filosofía. Y muchas ciencias plantean que no necesitan filosofía. Pero ahí están cayendo en un error, porque es imposible hacer ciencia sin filosofía. El problema también es al revés. Cuando muchos filósofos plantean que pueden hacer filosofía y conocer el mundo sin hacer ciencia. No se puede lo uno sin lo otro. La filosofía pura, que solo se preocupa por las ideas, nunca toca ningún contenido real. Y la ciencia positiva, que nunca se pregunta por lo general, por la relación, por lo que está más allá de los sentidos inmediatos, nunca puede conocer más allá del fenómeno. Ambas son formas incompletas del conocimiento. La integración de ambas es la única manera de poder entrar al conocimiento real.
En lugar de ella puede aparecer a lo sumo un compendio de los resultados más generales abstraído de la consideración del desarrollo histórico de los hombres. Estas abstracciones de por sí, separadas de la historia real, carecen de todo valor. Solo pueden servir para facilitar la ordenación del material histórico, para indicar la sucesión de sus diferentes estratos, pero no ofrecen en modo alguno, como la filosofía, receta o patrón con arreglo al cual puedan aderezarse las épocas históricas. Por el contrario, la dificultad comienza allí donde se aborda la consideración y ordenación del material, sea de una época pasada o del presente, la exposición real de las cosas. La eliminación de estas dificultades se halla condicionada por premisas que en modo alguno pueden darse aquí, pues se derivan siempre del estudio del proceso de vida real y de la acción de los individuos en cada época. Esto es fundamental. Ahí que nos está diciendo Marx. ¡Ey! Estas dificultades para conocer el mundo real no pueden encontrarse aquí. Ustedes no pueden pretender que leyendo la ideología alemana van a conocer el mundo. No pueden pretender que leyendo el Capital van a conocer el capitalismo. ¿Por qué? Porque estas premisas se derivan siempre del estudio del proceso de vida real y de la acción de los individuos en cada época. O sea, por ejemplo, cuando vamos a hacer un estudio del Capital, no solamente es leer el Capital, es tener el Capital en una mano y el mundo real en la otra. Hay que analizar el proceso capitalista real en el cual yo vivo. ¿Por qué? Porque mi estudio y mi interés filosófico, académico, lo que sea, no puede ser un interés en abstracto, porque qué chévere conocer y saber cosas. Qué chévere saber cómo se comporta el mundo, no. Yo conozco el mundo para cambiarlo. Yo conozco el mundo para poder actuar en él. Transformar. Como sujeto activo, no como sujeto meramente pasivo. Entonces, esto es fundamental. Porque aquí, ¿qué nos está diciendo Marx? ¿Ustedes quieren conocer premisas fundamentales? Vayan al mundo real. ¿Por qué? Porque estas premisas siempre se derivan del estudio del proceso de vida real y de la acción de los individuos en cada época. ¿Quieren conocer el capitalismo de hoy en día? Claro, hay que leer a Marx, es fundamental. Pero en Marx no van a encontrar la respuesta. Si quieren conocer el mundo de hoy, tienen que estudiar el mundo de hoy. Hacer ciencia, ir y enlodarse los pies, ¿sí? Ir a la materialidad del mundo y conocerlo. Luego, en la ideología alemana, partiendo de esta concepción que es muy crítica y muy interesante. ¿Por qué? Primero, porque el conocimiento no es meramente el conocimiento por conocer. El conocimiento es un momento de la acción práctica sobre el mundo. Yo conozco el mundo para cambiarlo. Yo conozco el mundo para actuar sobre él. O sea, el conocimiento deja de ser simplemente algo por conocer y se vuelve una necesidad para organizar políticamente nuestra acción revolucionaria. El conocimiento es una necesidad. Si yo conozco el mundo, puedo cambiar el mundo. Entonces, luego de eso... Perdón, ¿quién dijo eso? Si yo conozco el mundo, puedo cambiar algo. Y eso no es... Pues es lo que se deduce. ¿Sí? O sea, la necesidad de conocer el mundo es porque mediante... Hay que conocerlo primero. Y es que piénsenlo así, por ejemplo, partamos de la diferencia entre ciencias naturales y las ciencias sociales. Por ejemplo, en las ciencias naturales no hay interpretaciones. En las ciencias naturales hay exactitudes. Hay conocimientos objetivos de la materialidad del mundo. En las ciencias naturales no es como la guachafita que hay en las ciencias sociales, ¿no? Que cualquier cosa que alguien diga, mientras cite a otros, ya eso es conocimiento y a uno se lo publica en un paper. La naturaleza es propiedad de una vez. La naturaleza tiene propiedades observables, verificables, medibles de manera más rigurosa. ¿Sí? En las ciencias naturales se busca conocer la materialidad del mundo. Pero entonces es muy interesante preguntarnos por qué en el modo de producción capitalista, que determina la ciencia, la conciencia y el estudio de las cosas, ¿por qué en el modo de producción capitalista las ciencias naturales producen conocimientos objetivos, reales, verificables, y las ciencias sociales producen interpretaciones? Uno puede leer en una misma revista de filosofía, una misma revista de sociología, una posición ultraderechista, una posición ultraizquierdista, una posición neutra, una posición progresista, interpretaciones, todas igual de válidas,
todas igual de válidas. ¿A uno qué le diría un posmoderno? Que no, mal citando a Nietzsche, ¿no? No existen verdades, solo interpretaciones. Y el problema de la objetividad es un problema del discurso. ¿Qué tanto mediante mi discurso puedo convencer de que esta es la mejor interpretación? Pero no superan la interpretación, no salen de la interpretación. Acuérdense de la 11ª tesis sobre Feuerbach, ¿no? Que aquí la vimos. Los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo de diferentes formas. De lo que se trata es de cambiarlo. ¿Qué han interpretado? Es que no, el problema es interpretar. Yo lo que quiero es conocer el mundo real. Dejar que la objetividad penetre en la subjetividad y me enseñe cómo se comporta el mundo. No imponerle mi subjetividad a la objetividad. Claro, yo necesariamente tengo que partir de categorías, premisas, que es la educación social la que me las da. Porque el conocimiento también es histórico. Yo me acuerdo muy bien de la clase del profesor Manuel, donde nos decían, hey, la cosa por sí misma no nos dice la verdad. Hay que mediarla por instrumentos del conocimiento, por categorías, todos productos sociales. Listo. Pero la situación acá es que la ciencia social moderna ha planteado meramente la interpretación de las cosas. Y la interpretación de esa última tesis es ¿cuál? Es que el problema no es interpretar el mundo. El problema es que luego no lo cambiaron. Pero Marx está diciendo de manera literal, hey, el problema es interpretar el mundo de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque ahí simplemente yo entonces, en vez de decir, no, esta es la forma real en la que se comporta el proceso capitalista, estaría diciendo, esta es mi interpretación. O peor, si yo me asumiera marxista, ¿qué diría? Estoy interpretando el mundo según Marx. De lo que se trata no es de interpretar el mundo según Marx, de lo que se trata es de conocer el mundo tal cual existe. Por eso yo no me puedo reducir a leer la ideología alemana para entender la ideología en general, ni me puedo reducir a leer el Capital para entender el capitalismo moderno. Yo tengo que leer el Capital y investigar el mundo real. Lo que yo encuentre en el mundo real que no está en el Capital, ahí de una vez implica que hey, esto es algo nuevo que tengo que conocer, que tengo que avanzar, que tengo que superar. Y eso es lo que Marx quería. Marx no pretendía que lo que él dijo sobre el capitalismo hace 200 años hoy siguiera vigente en su totalidad. La mayoría de cosas siguen vigentes. El capitalismo se sigue comportando con su ley fundamental, ¿no? Aumentar la ganancia con el mínimo esfuerzo. Eso es una verdad hoy hace 200 años. Pero las determinaciones específicas han cambiado. Por ejemplo, la vuelta del capitalismo financiero, las criptomonedas, todas estas cuestiones Marx no las pudo analizar. Es nuestro trabajo hacer ese análisis moderno, porque es nuestro trabajo conocer el capitalismo de hoy. ¿Por qué? Porque solo el capitalismo de hoy es en el cual nosotros podemos actuar. Yo no voy a poder actuar del capitalismo de hace 200 años que Marx estudió. Mi acción práctica es una acción inmediata en la realidad inmediata. O sea, yo solamente puedo modificar el capitalismo que estoy viviendo. Y ese es el capitalismo moderno, no el que Marx estudió. Entonces hay que partir de que esto es algo que quería Marx. Ey, no se queden con la lectura de lo que yo dije acá. El mundo va a cambiar. Y una persona que sea dialéctica tiene que adecuar sus pensamientos al movimiento real del mundo. Porque es del movimiento real del mundo donde yo deduzco mis concepciones, mis conceptos, mis categorías, etc. Entonces, ya llegando un poco al final de la ideología alemana, Marx plantea lo que son las condiciones de la liberación real de los hombres. Y esto es muy interesante. Hay muchas corrientes, sobre todo las decoloniales, que le critican a Marx el decir que la esclavitud y la conquista de América fueron momentos necesarios en el capitalismo. ¿Por qué? Porque se presupone que Marx, al decir que son momentos necesarios, les está atribuyendo una categoría moral. Como, fueron positivos porque permitieron el desarrollo histórico. Marx no le está agregando ninguna categoría moral a eso. Marx simplemente está diciendo, la Grecia antigua para tener su desarrollo y su filosofía tuvo que ser esclavista. Porque si ellos se hubieran puesto a trabajar no hubieran tenido tiempo para pensar. Entonces, si nosotros queremos agradecer a Aristóteles, a Platón, a todos esos grandes filósofos griegos, pues hay que agradecer a su modo de producción, que era el esclavista. La filosofía griega, la cultura griega, incluso la cultura romana, parte del esclavismo.
una necesidad histórica para poder tener lo que tenemos hoy en día. Eso no quiere decir que fuera bueno o positivo. La esclavitud nunca va a ser buena o positiva. Pero nosotros podemos cuestionar moralmente eso porque nosotros vivimos en una sociedad en apariencia libre. Pero si nosotros hubiéramos nacido en esa época, esa hubiera sido la normalidad. Esa hubiera sido la moral y la norma. Entonces, como es lógico, no tomaremos el trabajo de ilustrar a nuestros sabios filósofos acerca de que la liberación del hombre no ha avanzado todavía un paso siquiera. Si han disuelto la filosofía, la teología, la sustancia y toda la demás porquería en la autoconciencia. Si han liberado al hombre de la dominación de estas frases, a las que jamás ha estado sometido. Acerca de la liberación real no es posible sino es en el mundo real y con medios reales. Que no se puede abolir la esclavitud sin la máquina de vapor y la mula Jenny. Entonces es muy interesante, porque Marx nos plantea que la abolición de la esclavitud solo fue posible Por la máquina. por la máquina. No fue una cuestión moral de que la gente dijera, ay, qué mala la esclavitud. No, O sea, es que ya, más allá de que hubo discursos, claro, pero lo que posibilitó en términos reales y concretos fue el desarrollo de la máquina. entonces cuando Marx habla de las condiciones de la liberación son condiciones plenamente materiales. Marx, ¿qué nos está diciendo? Para que la esclavitud dejara de ser una forma histórica en la cual nosotros nos relacionábamos con los demás, fue necesaria la máquina de vapor y la mula. No se puede abolir el régimen de la servidumbre sin una agricultura mejorada. No se puede liberar a los hombres mientras no estén en condiciones de asegurarse plenamente comida, bebida, vivienda y ropa de adecuada calidad en suficiente cantidad. O sea, la libertad no es una cuestión moral. No es una autodeterminación. No es una autodeterminación y ya, sí, la liberación no es... Condiciones materiales en donde O sea, si yo quiero liberar a la gente, tengo que desarrollar los medios de producción para garantizar comida, bebida, vivienda y ropa. como en los países, si un país quiere ser libre, tiene que ser lo mayor posible autosuficiente y no depender de una potencia que le, por ejemplo, como en el caso de Venezuela, de los plásticos los vendía al mismo Estados Unidos. Eso es libertad. Independencia total, o sea, hay en ese desarrollo que sería de fuerzas productivas, está diciendo, del caballo y la yuca, es una de las explicaciones del atraso aquí en América, que no había caballos, no había un animal con la capacidad del caballo que pudiese agilizar, dinamizar, reemplazar, no sé hasta dónde güeyes. La fuerza, Sí, el transporte y la movilización, porque usted tiene 1000 hombres y se movilizan a pata, no es lo mismo que tener 1000 hombres montados a caballo para que se adelanten a un combate. Eso obliga a que tenga unas tácticas distintas de combatir, eso le da velocidad, le da fuerza, que era lo que los españoles tenían. Esa era una de las grandes ventajas del avance europeo y del atraso que había acá, de no haber caballos, ni mulas, ni de eso. ¿No? Y esos soldados, esos guerreros iban a llegar descansaditos, mientras que nosotros íbamos a llegar cansados de tanto caminar. Que la Y cargar caballería, las armas. que la caballería para hacer eso, lo del caballo quiere decir eso. Miren lo que representa avance, desarrollo, poder, fuerza, capacidad, Descanso. cantidad. Por ejemplo, yo tengo 20.000 mulas, yo puedo traer cultivos, bultos y llevarlos a un lugar. Pero si no hay mulas, Pero lo más mire ustedes cómo fue el desarrollo de Colombia, los arrieros, donde todavía hay partes, donde la mula es necesaria porque no hay penetración de carros ni carreteras y todavía se utiliza. Entonces miren la importancia de esto. eso. Aquí Marx nos está diciendo, no hay que creerle a ningún demagogo ni a ningún político que venga a hablarnos de libertad y empiece a hacer discursos. Que la libertad, que la dignidad, discursos, meros discursos, no. La dignidad. ¿Usted quiere libertad y dignidad? Deme un plan concreto de cómo mejorar la infraestructura del país. Deme un plan concreto de cómo garantizarle la comida a la gente. Deme un plan concreto de cómo garantizar la La educación. dignidad la busca uno mismo y uno mismo la hace y uno mismo la defiende. Pero yo no puedo esperar que la dignidad me la dé. Un ejemplo, el Duque me dé dignidad a mí como colombiano, como ser humano, persona, Pero es que o me dé una... planteemos la dignidad como la situación de vida digna. Eso.
Una situación de vida digna que implica tener las 3 comidas, tener ropa, tener acceso a la cultura, Una vivienda digna. tener una vivienda digna, tener educación, y todas son condiciones materiales. O sea, el problema de la dignidad no es un discurso de que qué bonito sería tener dignidad, o de no, Estados Unidos dijo algo, vamos a oponernoslo por la dignidad de los pueblos. La dignidad de los pueblos es que usted me garantice un desarrollo real del país. Eso es lo que es la dignidad. Pasó en Venezuela. Entonces, la liberación es un acto histórico, no mental. La liberación no es un acto que se logre con el discurso. La liberación es un acto histórico. Y conducirán a ella las relaciones históricas, el estado de la industria, del comercio, de la agricultura, de las relaciones. Luego, además, en consonancia con los distintos grados de su desarrollo, el absurdo de la sustancia, el sujeto, la autoconciencia y la crítica pura, exactamente de la misma manera que el absurdo religioso y teológico, y después de eso volverán a suprimirla cuando hayan avanzado bastante en su desarrollo. Entonces, como acto histórico, al final todo este absurdo de la sustancia, la autoconciencia, la crítica pura, se queda en eso. Porque la crítica pura es la crítica de las ideas. Si yo a una idea le opongo otra idea, no estoy haciendo nada. Yo a la idea hegemónica del liberalismo hegemónico, del capitalismo moderno, yo a las ideas tengo que oponerle acciones prácticas, no otras ideas. O sea, a la ideología burguesa no se le combate con ideología proletaria. A la ideología burguesa se le combate con la acción práctica revolucionaria de un proletariado unificado y organizado. La acción material sobre el mundo. No es una batalla cultural. No es una batalla cultural. Pónganlos por poder. No es una batalla cultural, no es cambiar las ideas primero para que la gente actúe de determinada manera. Y esto es lo que Marx va a desarrollar en su crítica al materialismo contemplativo. Miren esto con mucho detalle. Pero revisemos el tema de la batalla cultural en la Argentina. ¿Qué diría Marx ante esta cuestión, no, de la batalla cultural? Es que la batalla cultural, la batalla de usted ir y decir esto no es así sino así, es una acción práctica, porque es práctico. Por ejemplo, lo que hace el profesor de sentarse en una aula de clase a dictar, eso es práctico. Ese pensamiento y ese traspaso del pensamiento es una acción material de su cuerpo, mediante sus cuerdas bucales, mediante su gesticulación, mediante todo, para hacer que los otros comprendan. Eso es práctico. Lo que estoy haciendo aquí es una acción práctica. Sí. ¿Sí? Y por eso es muy interesante. De lo que se trata en realidad, y para el materialista práctico, es decir, para el comunista. Bueno, y responda en qué momento se vuelve ideal esa acción no práctica sino ideal. Solo escribir algo. Todo el tiempo son acciones prácticas. El problema es que no toda práctica cambia el mundo. Por ejemplo, la tesis de que los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo de diferentes maneras, de lo que se trata es de cambiarlo, no implica que los filósofos no hagan nada. Y no implica tampoco que no transformen el mundo. El problema es que los filósofos en su acción práctica legitiman el orden de cosas. O sea, ellos sí actúan sobre el mundo, pero en vez de cambiarlo, lo reproducen.